Hola, como expliqué en la clase pasada, lo que vamos a ver a partir de todas estas clases es la unidad 2 del programa, cuyo tema es bases conceptuales para el estudio evolutivo de las poblaciones humanas. En la primera clase vimos el tema de las escalas espaciales y temporales de análisis y en esta clase vamos a introducirnos en el concepto de población. Al igual que vimos en el caso de las escalas, que es un término que tiene distintos significados según sea el contexto de aplicación. Habíamos visto dos, el contexto de la cartografía y el de la ecología, y en el caso de población pasa más o menos lo mismo. Es decir, que no hay un único concepto que pueda darse de este término, sino que distintas disciplinas o campos disciplinares emplean el término población con significados ligeramente diferentes. Acá vamos a ver dos de esos conceptos, el de la genética de poblaciones y el de la ecología de poblaciones. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, una población es un conjunto o grupo de individuos pertenecientes a una misma especie que conforman una comunidad de reproducción en virtud de habitar una misma área geográfica y que se encuentran relativamente aislados de otros grupos similares. Es decir, que acá términos claves dentro de esta definición es, por un lado, comunidad de reproducción, por el otro, área geográfica y finalmente el concepto de aislamiento. ¿Qué quiere decir una comunidad de reproducción? Es decir, una comunidad de reproducción es aquella comunidad en el seno de la cual las relaciones reproductivas entre cualquier par de individuos tienen mayor probabilidad de ocurrir que respecto de cualquier otro individuo por fuera de esa comunidad o de ese grupo. Es decir, que en una población vamos a tener una comunidad de reproducción cuando las probabilidades de que cualquier par de individuos mantenga relaciones reproductivas sea mucho más alta que la que podría tener cualquiera de esos individuos con individuos por fuera de esa población. El concepto de área geográfica se refiere al hecho de que las poblaciones pueden tener distinto grado de extensión espacial y a su vez las poblaciones como integran en su conjunto aquello que denominamos especies, y hay ciertas especies que van a tener rangos de distribución más amplios que otras, obviamente van a estar integradas por diferentes poblaciones, cada una de ellas habitando un área geográfica en particular. Mientras más confinados están los individuos a una determinada área geográfica, las probabilidades de relaciones reproductivas entre ellos es mayor. Mientras más dispersos están, obviamente la probabilidad decrece respecto de cualquier par de individuos extraídos al azar de esa población. Finalmente, el concepto de aislamiento implica que las poblaciones de una especie respecto de otras poblaciones de la misma especie van a tender a tener cierto grado de aislamiento desde un punto de vista reproductivo. Y ese aislamiento reproductivo puede tener que ver con el surgimiento de otros tipos de aislamientos, como ser la existencia de barreras geográficas que impiden o hacen más dificultoso el intercambio de individuos entre poblaciones. Con lo cual lo que se va a reducir es aquello que denominamos flujo génico. Por otro lado tenemos el concepto de población que utiliza la ecología de poblaciones, donde población sería el grupo de individuos de una misma especie que habita en un área geográfica en común. La primera parte de la definición es igual que la de la genética de poblaciones, pero
Después vemos que existen otras diferencias. Acá ya el énfasis en el aspecto reproductivo está ausente, es decir que para la ecología de poblaciones no es necesario que los individuos que componen una población se comporten como una unidad o como una comunidad de reproducción. Y otra idea que está ausente en esta definición de población es el tema del aislamiento. Ya al no hacer énfasis en la reproducción, el aislamiento también queda relegado a un segundo plano, directamente no es algo por el cual se interese la ecología de poblaciones, que se va a interesar mucho más en otro tipo de relaciones que no son las reproductivas, como ser el flujo de energías y materiales que se dan hacia el interior de una población y entre una determinada población y su entorno, dentro de lo que denominamos ecosistemas. Acá el énfasis está puesto, por el contrario, en el hecho de que los miembros de una población habiten, para ser considerados como tales, un área geográfica en común, que va a ser más probable la existencia de esos otros tipos de relaciones que mencioné recién. Esto nos lleva a la necesidad de definir lo que es la ecología de poblaciones, que es la perspectiva que vamos a desarrollar a lo largo de estas clases. La ecología de poblaciones es una rama de la biología, un subcampo dentro de la biología, que estudia las poblaciones conformadas por organismos de una misma especie desde un punto de vista que va a tener en cuenta, por un lado, su tamaño, es decir, la cantidad de individuos que componen una población, su estructura, que se mide en términos de el sexo y la edad, es decir, la estructura sexual y etaria de una población, y por otro lado la dinámica, que tiene que ver con la variación en el tiempo y en el espacio del tamaño de la población. Es decir, en qué medida una población aumenta su tamaño o se mantiene estable en términos de la cantidad de individuos o eventualmente decrece, y cómo esos procesos van a ir acompañados por cambios en la expresión espacial que va a tener una población. Todos esos aspectos los vamos a desarrollar en las clases subsiguientes. Si ponemos el foco en la ecología de poblaciones, vamos a ver que este campo está relacionado con otros campos de interés ecológicos y de la biología, como por ejemplo la ecología de comunidades, la ecología del paisaje y sobre todo la que nos interesa enfatizar acá es la relación con la genética de poblaciones. Para entender la población en un sentido ecológico, vamos a tener que ver otro tipo de conceptos que están íntimamente relacionados. Uno de ellos es el de hábitat. Por hábitat entendemos el conjunto de las condiciones geofísicas imperantes en un determinado sector del espacio que posibilitan la vida de una comunidad animal o vegetal, o bien de una especie o bien de una población. Si ponemos el foco en la población, vamos a entender que por hábitat se entiende no únicamente el lugar, el espacio que es ocupado por determinada población, sino por el conjunto de las condiciones que hacen a ese espacio o ese lugar habitable por parte de los miembros de una población perteneciente a una determinada especie. Para comprender esto podemos recurrir a un ejemplo que nos puede resultar un tanto desagradable, pero que es bastante ilustrativo. A todos nos habrá pasado que yendo de noche a buscar, por ejemplo, un vaso de agua a la cocina, encendemos la luz y tenemos un encuentro inesperado y también indeseado, por ejemplo, con una cucaracha. El hecho de que estemos compartiendo en ese momento y en ese lugar un mismo espacio físico con una cucaracha nos lleva a la pregunta de si
el hábitat de la cucaracha podemos decir que es igual a nuestro hábitat. Si vemos la definición que dimos antes de hábitat, vamos a ver claramente que ese no es el caso. Aquellas condiciones que hacen habitable a nuestra cocina por parte de una cucaracha claramente no son las mismas condiciones que la hacen habitable por nosotros. Un organismo de este tipo tiene ciertos requerimientos de humedad, temperatura, luminosidad, que son diferentes de los que tenemos nosotros. Una cucaracha va a preferir un ambiente oscuro, con ciertos valores de humedad y una temperatura en el cual ella se va a sentir cómoda, que no coinciden con aquellas condiciones de luminosidad, humedad o temperatura que nos resultan cómodas a nosotros. Entonces, para poder entender cómo es que eventualmente podemos compartir, al menos en apariencia, un mismo espacio físico, tenemos que tratar de visualizar al hábitat como un plano que reúne todas aquellas condiciones que promueven la habitabilidad por parte de una determinada población de una especie. En este caso tenemos dos planos que se intersectan. Uno, el correspondiente al hábitat de las cucarachas, y otro, el correspondiente al hábitat de los humanos. Vemos que eventualmente va a haber ciertos puntos de contacto que se dan en aquellos lugares de intersección entre los dos planos, pero claramente un plano es diferente del otro. Entonces podemos entender que eventualmente nuestra cocina se encuentre en ese punto de contacto o en esa serie de puntos de contacto entre el plano del hábitat de las cucarachas y el plano de hábitat nuestro. Entonces, claramente nuestro hábitat es diferente de las cucarachas, pero eventualmente en algunos lugares del espacio pueden tener cierta coincidencia. Otro concepto importante y que es necesario diferenciar del de hábitat, pero están relacionados, es el concepto de nicho ecológico. Si bien el hábitat tiene alguna referencia espacial a un lugar determinado, es decir, ya vimos que el hábitat no es solamente el lugar, sino que es el conjunto de condiciones que hacen habitable a ese lugar por parte de los miembros de una población de una determinada especie. El concepto de nicho es algo completamente diferente y no hace referencia a un lugar. Pero acá tenemos una dificultad, que es que el sentido ecológico de nicho difiere un tanto de aquel sentido que tiene el término nicho en el habla cotidiana en castellano. El concepto de nicho del habla cotidiana sí refiere a un lugar, sobre todo un lugar con ciertas características particulares, sobre todo un lugar o un espacio cóncavo en el cual podemos destinarlo o al cual podemos destinarlo para, por ejemplo, depositar ciertas cosas. Es decir, en una pared podemos, durante la construcción de esa pared, dejar un espacio hundido en el cual podemos poner, por ejemplo, alguna decoración en particular, alguna estatuita, o podemos eventualmente en ese nicho poner una estantería para poner adornos, etc. Es decir, que en el habla cotidiana el concepto de nicho sí hace referencia a algo espacial. Ahora, en ecología, no. Para entender esta relación entre hábitat y nicho, vamos a ver una cierta serie de ejemplos. Pero primero definamos qué es nicho en términos ecológicos. El nicho ecológico es la posición relacional o funcional de una especie o población animal o vegetal dentro de un determinado ecosistema. ¿En qué reside la diferencia entre hábitat y nicho? Para ponerlo en términos sencillos, pero bastante gráficos, vamos a entender que el hábitat se refiere a la dirección de una determinada población o especie, mientras que el nicho es la ocupación, el rol o la función que va a tener un determinado organismo en ese espacio al cual se refiere el término hábitat. En los ejemplos que vemos abajo en la imagen vamos a ver que
Tenemos representadas distintas especies de aves: el flamenco, un pato, la boceta, el ostrero y el chorlito. Y por debajo de los nombres de las especies, de los nombres vulgares de las especies, encontramos entre paréntesis un listado de aquellos recursos alimenticios que van a hacer uso cada una de ellas. En el caso del flamenco tenemos que la dieta está fundamentalmente constituida por moluscos, crustáceos y materia vegetal que el ave recoge del fondo de un determinado cuerpo de agua. En el caso del pato, esos recursos alimenticios van a ser plantas, semillas, caracoles e insectos también recogidos del fondo de un determinado cuerpo de agua. En el caso de la boceta, aquellos recursos alimenticios de los que hace uso esta especie van a ser semillas, insectos e invertebrados marinos recogidos por el ave con su pico de la superficie del agua. Finalmente, en el caso del ostrero y del chorlito, ambas especies de aves que son frecuentes en ciertos sectores de la costa del norte de Patagonia. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de andar por esos lugares, entre Puerto Madryn y las grutas, habrán tenido ocasión en el verano de ver a los ostreros y a los chorlitos. Los ostreros se caracterizan por tener las patas de un color rojo vívido y los chorlitos por ser aves que están en grandes cantidades sobre la playa y son aves de pequeño tamaño. En ambos casos son especies migratorias y el chorlito, por ejemplo, va desde Canadá a la Patagonia en sus migraciones estacionales. Ambas especies habitan en la playa, o se alimentan, mejor dicho, en ciertos momentos del día sobre la playa, y en el caso del ostrero, los recursos alimenticios van a ser bivalvos, como su nombre lo indica, gusanos y cangrejos de playa, recogidos con su pico de la arena. En el caso del chorlito, esos recursos alimenticios van a ser diferentes, insectos o invertebrados también recogidos en la playa. Es decir que los hábitats de algunas de estas especies que están representadas acá son muy cercanas, de hecho son prácticamente muy similares, sobre todo en el caso del ostrero y chorlito. Ahora, respecto de su función en ese hábitat, ¿podemos decir que es exactamente la misma? Y claramente no, al menos en términos de sus patrones alimenticios, el rol que va a cumplir cada una de estas especies en esos ambientes va a ser diferente. En algunos casos van a ser básicamente buscadores de recursos alimenticios en el fondo de los cuerpos de agua o en la superficie o bien en los márgenes de los cuerpos de agua, más bien lo que denominamos playas. Es decir, que hábitat y nicho ecológico son dos términos que están relacionados entre sí, pero que son claramente diferentes, mientras que hábitat sí hace referencia, al menos en parte, a un lugar o un espacio. El nicho ecológico no. El nicho ecológico tiene que ver con la función que va a tener un determinado organismo dentro de un ecosistema. Una forma de representar los nichos es a través del concepto de espacio de nicho, que ha sido desarrollado en los años 50, hacia fines de la década de 1950, por un eminente ecólogo de esa época, de los años 60, 50, 60 y 70, que ha sido Hutchinson. El espacio de nicho es un espacio n-dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que para construir un espacio de nicho es necesario recurrir a una cantidad n de dimensiones. Es decir, al menos más de 2 dimensiones. En el ejemplo que vemos en esta ilustración, vemos que en un espacio bidimensional, en el cual tenemos en el eje de las X a una variable ambiental que la llamamos X, y en el eje vertical a una variable ambiental que llamamos Y. Esas variables pueden ser algunas tan sencillas como
valores de humedad, valores de temperatura. El espacio de nicho va a ser este que vemos indicado con el color amarillo. Lo que es necesario, según Hutchinson, diferenciar es lo que se denomina espacio de nicho fundamental, que es la totalidad del nicho posible para esa especie, mientras que el nicho efectivo es aquella porción del nicho fundamental que es efectivamente utilizada en un momento y lugar determinados por miembros de una determinada población. Al decir que es un espacio n-dimensional, quiere decir que podemos utilizar tantas variables como consideremos significativas para describir a ese espacio de nicho. Ustedes saben que vivimos en un mundo tridimensional y que por lo tanto tenemos dificultades para representar gráficamente más de 3 dimensiones. Ahora, no hay ningún obstáculo o ninguna dificultad en manejar más de 3 dimensiones en términos matemáticos. Por eso los espacios n-dimensionales son tratables, lo que no son representables, al menos en términos gráficos. Pero acá vemos un espacio de nicho constituido por 3 variables, las variables que ya habíamos visto antes, la x, la variable ambiental y le agregamos una tercera que vamos a llamar la variable ambiental z. Entonces, lo que vemos acá representado como esta esfera amarilla sería el espacio de nicho fundamental, y en el interior de esa esfera o cuerpo elíptico vamos a ver que podemos diferenciar lo que es el nicho efectivo. Un concepto que también es fundamental para entender a una población en su espacio es el concepto de patch. Patch es un término inglés que tiene distintas acepciones, es decir, distintos significados, y que al traducirlo a castellano también hay diferentes formas de hacerlo. La traducción más apropiada es el de parcela. Ahora, en castellano, al menos en el castellano que hablamos en Argentina, el término parcela, si bien es utilizado, no es de uso habitual, y muchas veces se recurre a una traducción demasiado literal del término patch, y van a ver en numerosos trabajos que se dice directamente parche, porque parche es una de las acepciones que tiene el término inglés patch. Si bien es una traducción literal, no resulta del todo adecuada, por lo cual es preferible en castellano utilizar el término parcela. Isla de hábitat, sitio o localidad, aunque ya tienen otros significados que van más allá de aquel que está implicado en el término inglés patch. Y si no desean utilizar ninguno de estos, lo recomendable sería utilizar el término patch en inglés, es decir, no en su traducción literal al castellano de parche. Pero tengan en cuenta que eventualmente en algunos trabajos, en varios, van a ver una traducción literal de patch como parche. Bueno, más allá de estas disquisiciones en términos del término y del significado del término patch, lo que tenemos que tener en cuenta es que patch o parcela, en términos ecológicos, se refiere a un área continua que posee todos aquellos recursos que son necesarios para la persistencia y habitabilidad por parte de una población de una determinada especie, y que esas parcelas o esos patches se encuentran separados de otras áreas similares por espacios que van a tener condiciones menos adecuadas para su ocupación.